Capítulo 10. Feria de caballos. Sin duda alguna, una feria de caballos es cosa muy divertida para quienes nada tienen que perder. Por lo menos, hay mucho para ver: largas hileras de jóvenes caballos del campo, recién llegados de los pantanos, manadas de peludos caballitos galeses, no más altos que patas alegres, cientos de caballos de tiro de toda clase, algunos con las largas colas trenzadas y atadas con cinta escarlata, y muchos otros, como yo mismo, hermosos y bien criados, pero caídos en la clase media a causa de algún accidente, insuficiencias respiratorias o cualquier otro defecto. Había algunos animales espléndidos, en lo mejor de sus fuerzas y adecuados para cualquier cosa, que movían las patas y mostraban su paso en gran estilo, conducidos con una rienda por el mozo de cuadra, que corría a su lado. Pero más atrás se agrupaban otros pobrecitos, arruinados por ardua labor, con nudos en las rodillas y agitando las patas traseras a cada pago. Algunos eran caballos viejos, de aspecto muy abatido, con el labio inferior colgante y las orejas pegadas, como si ya no hallaran placer ni esperanza en la vida. Abundaban los regateos, las carreras y los azotes, y si un caballo puede expresar su opinión según su entendimiento, diría yo que en esa feria se mentía y se engañaba más de lo que podría contarse. Me colocaron junto a otros 3 caballos vigorosos, de buen aspecto, y muchas personas acudieron a vernos. Los caballeros siempre se apartaban de mí al ver mis rodillas quebradas, aunque el hombre que me ofrecía juraba que era solo un resbalón en el pesebre. Para examinarme, los compradores me abrían la boca, me miraban los ojos, me palpaban las patas de arriba abajo, me frotaban con rudeza la piel y la carne, y, por último, probaban mi andar. ¿Qué diferencia había en la manera de hacer todo esto? Algunos lo hacían con aspereza e indiferencia, como si yo hubiera sido un pedazo de madera. Otros, en cambio, me pasaban la mano por el cuerpo con suavidad, con una que otra palmada, como si me dijeran, con tu permiso. Yo, por supuesto, también juzgaba a los compradores por sus modales. Hubo un hombre de quien pensé que, si me compraba, sería feliz. Aunque no era un caballero, tampoco era uno de esos ruidosos y ostentosos que se hacen pasar por tales. Era un hombre más bien bajo, pero bien formado, y de movimientos rápidos. Enseguida comprendí, por su manera de tratarme, que aquel hombre conocía de caballos, hablaba con suavidad, y había en sus ojos grises una expresión bondadosa y alegre. Aunque parezca extraño, es verdad también que su olor limpio y fresco me atrajo hacia él. No olía a cerveza ni tabaco viejos, cosa que detesto, sino como si recién saliera de un henal. Ofreció por mí 23 libras, pero, como su oferta fue rechazada, se alejó. Yo lo seguí con la mirada hasta que se perdió de vista. Después llegó un hombre de aspecto recio y voz estentórea. Tuve un miedo espantoso de que me comprara, pero siguió de largo. Vinieron 1 o 2 más, que no pensaban comprar. Luego regresó el hombre de rostro duro, que ofreció 23 libras. El regateo fue arduo, pues mi vendedor comenzaba a pensar que no lograría obtener el precio que pedía y tendría que rebajarlo, pero en ese preciso momento volvió el de los ojos grises. No pude contenerme de tender hacia el cabeza, que palmeó bondadosamente. Bueno, mi viejo, creo que nos llevaremos bien, declaró, ofrezco por el 24 libras. Digamos 25 y es suyo. 24:10, y ni un penique más, insistió mi amigo, en tono muy decidido, ¿sí o no? Trato hecho, aceptó el vendedor, y puede contar con que en ese caballo hay muchísima calidad. Si lo quiere para tirar de un coche de plaza, es una ganga. Mi nuevo amo pagó el precio allí mismo, me tomó del cabestro y me sacó de la feria rumbo a una hostería, a donde ya tenía preparada montura y brida. Me alimentó bien con avena, y mientras yo comía permaneció a mi lado, hablando consigo mismo y conmigo. Media hora más tarde nos hallábamos en camino, por bellas rutas campestres, hasta que llegamos a la gran carretera que conducía a Londres, la que recorrimos sin pausa hasta que, al crepúsculo, llegamos a la gran ciudad. Ya brillaban los faroles de gas, había canes a la derecha, calles a la izquierda, y calles que se entrecruzaban kilómetro tras kilómetro. Creí que nunca llegaríamos al final. Por fin, al cruzar una, llegamos a una larga parada para berlinas, donde mi jinete exclamó en tono animado: «Buenas noches, patrón». «Hola». Se oyó responder: «¿Conseguiste uno bueno?». «Me parece que sí», fue la respuesta de mi propietario. «Te deseo suerte con él». «Gracias, patrón», agregó mi jinete antes de seguir camino. No tardamos en virar por una calle lateral, a medio camino de la cual doblamos de nuevo por otra muy angosta,
con caballos de bastante mal aspecto de un lado y del otro, lo que parecían ser cocheras y establos. Mi propietario se frenó frente a una de esas casas y lanzó un silbido. Se abrió entonces la puerta, y salió corriendo una mujer joven, seguida por un niño y una niñita. Al desmontar mi jinete, todos lo recibieron ruidosamente. Bueno, Harry, hijo mío, abre el portón, mientras tu madre trae la lámpara. Un minuto después todos me rodeaban en el patiecito de un establo. ¿Es manso, papá? Sí, Dolly, tanto como tu gatito, ven a acariciarlo. Al pronto aquella manecita me acariciaba el hombro por todas partes. ¡Qué linda sensación! Le traeré afrecho molido mientras tú lo friegas, propuso la madre. Hazlo, Pali, es precisamente lo que le hace falta, y yo sé que me tienes una hermosa comida. Salchichas y pastel de manzana, gritó el niño, lo cual provocó la risa de todos. Me condujeron a un pesebre cómodo, que olía a limpio, con paja seca en abundancia. Tras una opípara cena, me tendí, pensando que allí sería feliz. Mi nuevo amo se llamaba Jeremiah Barker, pero como todos lo llamaban Jerry, yo haré lo mismo. Su esposa Pali era la mejor pareja que un hombre pudiera desear, una mujercita regordeta, pulcra, ordenada, de cabello suave y negro, ojos oscuros y boca pequeña y alegre. El niño, que tenía casi 12 años, era alto, sincero y de buen carácter. La pequeña Dorothy, a quien llamaban Dolly, era igual a su madre a los 8 años. Todos se tenían un cariño maravilloso. Nunca, antes ni después, conocí una familia tan feliz y alegre. Jerry era dueño de un coche de plan y 2 caballos, que él mismo conducía y cuidaba. Su otro caballo era un animal blanco, alto, de huesos bastante grandes, llamado Capitán. Ya estaba viejo, pero cuando joven debía haber sido espléndido. Aún conservaba esa manera orgullosa de alzar la cabeza y arquear el pescuezo. Me contó que en su temprana juventud había tomado parte en la guerra de Crimea, ya que pertenecía a un oficial de caballería, y que solía encabezar el regimiento. A esto volveré a referirme luego. El día siguiente, cuando estuve bien aseado, Pali y Dolly fueron al establo para verme y trabar amistad. Harry, que ayudaba a su padre desde temprano en la mañana, había declarado su opinión de que yo resultaría ser una verdadera maravilla. Pali me ofreció una tajada de manzana, y Dolly un trozo de pan, con tantos agasajos como si yo hubiera sido el azabache de antes. Verme de nuevo mimado y escuchar otra vez voces suaves fue un verdadero festín. Les hice ver como pude que deseaba ser su amigo. Pali me consideró muy bello y demasiado bueno para un coche de plaza, de no haber sido por las rodillas quebradas. Jerry comentó. Por supuesto, nadie puede decirnos de quién fue la culpa, y por mi parte, le otorgaré el beneficio de la duda, pues jamás he montado caballo de pisada más firme y precisa. Lo llamaremos Jack, como al viejo, Pali? Sí, pues me gusta conservar un buen nombre, replicó ella. Capitán salió toda la mañana con la berlina. Después de clase, Harry fue a alimentarme y darme agua. Por la tarde me uncieron a la berlina. Jerry se preocupó tanto por comprobar que el collar y la brida me quedaban cómodos, como si hubiera sido el mismo John Manley. No me puso rienda tensa ni barbada, nada más que un simple bridón de anillo. ¡Qué bendición fue eso! Una vez recorrida la calle lateral, llegamos a la amplia parada para coches de plaza, donde Jerry había saludado la noche anterior. A un lado de esta ancha calle se elevaban casas altas, con bellas fachadas de tiendas, del otro, una vieja iglesia con un camposanto, rodeados por verjas de hierro. Junto a dichas verjas se alineaba una cantidad de coches de plaza, a la espera de pasajeros. En el suelo se veían esparcidos trozos de paja. Algunos hombres conversaban, otros, sentados en sus pescantes, leían diarios, 1 o 2 alimentaban sus caballos con paja y agua. Nosotros nos unimos a la fila, detrás del último coche. 2 o 3 hombres se acercaron para observarme y comentar. Muy bueno para un funeral, declaró uno. Tiene demasiado buen aspecto, agregó otro, meneando la cabeza con aire sabiondo. Uno de estos días descubrirás que tiene algún defecto, o no me llamo Jones. Bueno, mientras no lo descubra, no tengo por qué inquietarme, ¿verdad? Repuso Jerry sin alterarse. Siendo así, conservaré el buen ánimo un poco más. Poco después llegó un hombre cariancho, ataviado con un gran abrigo gris con grandes esclavinas grises y grandes botones blancos, sombrero gris y una bufanda azul al cuello. Aunque de cabello también gris, era de aspecto jovial, y los demás le abrieron paso. Me examinó como si fuera a comprarme y después, irguiéndose, comentó. Es del tipo que te conviene, Jerry, no sé cuánto habrás pagado por él, pero lo vale. Así quedó establecido mi prestigio en la parada.
Ese hombre se apellidaba Grant, pero lo llamaban Grant el Gris o Patrón Grant. Era el más antiguo de todos los que concurrían a aquella parada y se tomaba la tarea de zanjar disputas y resolver problemas. Mi primera semana de vida como caballo de coche de plaza me resultó muy ardua. Como no estaba acostumbrado a Londres, el ruido, el trajín, la multitud de caballos, carretas y carruajes entre los cuales tenía que abrirme camino, me causaban ansiedad e inquietud. Sin embargo, no tardé en comprobar que podía confiar por completo en mi conductor, entonces me tranquilicé y me habitué a la tarea. Jerry era tan buen conductor como el que más, y para mejor, pensaba tanto en sus caballos como en sí mismo. Pronto descubrió que estaba dispuesto a trabajar y esforzarme cuanto podía. Jamás utilizaba el látigo conmigo, salvo para pasarme la punta suavemente por el lomo cuando deseaba que me pusiera en marcha. Generalmente yo me daba cuenta de esto enseguida, por su manera de tomar las riendas. Me parece que llevaba el látigo más al costado que en la mano. En poco tiempo, mi amo y yo nos entendíamos tan bien como es posible para un caballo y un hombre. También en el establo hacía cuanto podía para que yo estuviera cómodo. Los pesebres eran de estilo antiguo, demasiado en declive, pero él hizo instalar 2 barrotes movibles al fondo, de modo que de noche, cuando descansábamos, nos quitaba los cabestros y levantaba los barrotes. De esta manera podíamos movernos y pararnos donde queríamos, lo cual es un gran alivio. Jerry nos mantenía bien limpios, nos daba comida lo más variada posible, y siempre abundante. No solo eso, sino que siempre nos proporcionaba bastante agua fresca y limpia, que dejaba a nuestro alcance noche y día, salvo, por supuesto, cuando llegábamos acalorados. Hay quienes dicen que un caballo no debe beber tanto como desea, pero yo sé que si se nos permite beber cuando queremos, lo hacemos de a poco, lo cual nos beneficia mucho más que tragarnos medio balde por vez, como hacemos cuando nos quitan el agua hasta dejarnos sedientos y desdichados. Algunos mozos de cuadra se van a casa a beber cerveza dejándonos durante horas con heno y avena secos, sin nada para mojarlos. Después, claro está, tragamos demasiada agua de una vez, lo cual sirve para estropearnos el aliento y a veces nos enfría el estómago. Pero lo mejor que teníamos allí era el descanso de los domingos. Durante la semana trabajábamos tan duro que no creo que hubiéramos podido seguir sin aquel día de descanso. Además, entonces teníamos tiempo para gozar de nuestra mutua compañía. Fue en uno de esos días cuando me enteré de la historia de mi compañero. Capitán había sido preparado y entrenado como caballo para el ejército y su primer dueño fue un oficial de caballería que partía para la guerra de Crimea. Según decía, le agradó mucho entrenarse con todos los demás caballos, trotando juntos, girando juntos a derecha o izquierda, deteniéndose a una voz de orden, o precipitándose a toda velocidad al toque del clarín o a una señal del oficial. Cuando joven, era un tordillo rosado oscuro, considerado muy hermoso. Su amo, un joven caballero muy valiente, le tenía mucho afecto, y lo trató desde un primer momento con el mayor cuidado y gentileza. Me contó que consideraba muy agradable la vida de un caballo del ejército, pero que cuando llegó el momento de viajar al extranjero en un gran barco, por mar, estuvo a punto de cambiar de idea. Esa parte fue espantosa, declaró. Por supuesto, no podíamos caminar de la tierra al barco, de modo que tuvieron que pasarnos fuertes correas por debajo del cuerpo, levantarnos así pese a nuestros forcejeos, y trasladarnos por aire, por encima del agua, hasta la cubierta del navío. Allí nos colocaron en pequeñas casillas cerradas, desde donde por largo tiempo no pudimos ver el cielo ni estirar las patas. A veces, cuando soplaban vientos fuertes, el barco se bamboleaba, y nosotros nos golpeábamos y enfermábamos. Sin embargo, por fin acabó el viaje, y volvieron a izarnos y trasladarnos a tierra. Cuando de nuevo sentimos tierra firme bajo las patas, resoplamos y relinchamos de alegría. Pero no tardamos en comprobar que el país a donde acabábamos de llegar era muy diferente del nuestro, y que deberíamos soportar muchas penurias además del combate. Claro que muchos soldados nos tenían tanto cariño, que se esforzaban por ponernos cómodos, pese a la nieve, la humedad y el hecho de que todo estaba en desorden. Pero, ¿y el combate?, inquirí, ¿no era peor que todo lo demás? Pues no lo sé, fue su respuesta. Siempre nos agradaba oír sonar el clarín, nos impacientábamos por partir, aunque a veces debíamos esperar horas enteras a la orden de ataque. Pero cuando nos la daban, solíamos saltar adelante con tanta alegría y entusiasmo como si no hubiera cañones, bayonetas ni balas. Creo que mientras sintiéramos al jinete firme en la montura, y su mano en la rienda, ninguno de nosotros cedía al miedo, ni siquiera cuando las terribles bombas volaban por el aire y estallaban en 1000 pedazos. Junto a mi noble amo,
participé en muchas acciones sin recibir una sola herida, y aunque vi caballos baleados, otros atravesados por lanzas o tajados por sables, aunque los dejé muertos o agonizantes en el campo de batalla, no creo haber temido por mí mismo. La alegre voz de mi amo, que alentaba a sus soldados, me hacía sentir como si no pudieran matarnos, ni a él ni a mí. Confiaba de tal modo en él, que mientras me condujera estaba dispuesto a arremeter hasta la misma boca del cañón. Vi morir a muchos valientes, y a otros caer de sus monturas mortalmente heridos. Oí los gritos y gemidos de los moribundos, galopé por terreno que la sangre hacía resbaloso, y con frecuencia tuve que apartarme para no pisotear un hombre o un caballo herido. Sin embargo, hasta un día espantoso, jamás experimenté terror. Ese día no lo olvidaré jamás. Continuó capitán, después de tomar aliento, fue una mañana de otoño. Como de costumbre, una hora antes del amanecer nuestra caballería se había presentado equipada y lista para la tarea del día, ya fuera combatir o esperar. Junto a sus caballos, los soldados aguardaban órdenes. Al aumentar la luz, notamos cierta excitación entre los oficiales, y antes de que el día comenzara del todo oímos disparos de armas enemigas. Poco después, uno de los oficiales se acercó a dar orden a los soldados de que montaran. En un segundo cada uno estuvo sobre su montura, y cada caballo esperaba un toque de rienda o una presión de los talones de su jinete, todos animosos, todos entusiastas. Sin embargo, tan bien preparados estábamos, que salvo mordisquear el freno y agitar la cabeza de vez en cuando, podría decirse que no nos movíamos. Mi querido amo y yo encabezábamos la línea. Mientras todos aguardaban, inmóviles y vigilantes, él me alisó la crin, me palmeó el pescuezo y dijo: «Hoy tendremos una jornada difícil, mi hermoso Bayardo, pero cumpliremos nuestro deber como siempre». Creo que esa mañana me acarició el pescuezo como nunca, en silencio y sin cesar, como si pensara en otra cosa. Aunque me encantaba sentir su mano, permanecí inmóvil, pues conocía todos sus estados de ánimo y sabía cuándo le gustaba que me quedara quieto, y cuándo que demostrara alegría. No puedo contar lo que sucedió ese día, pero relataré nuestra última carga juntos. Fue a través de un valle, frente mismo al cañón enemigo. Ya estábamos habituados al tronar de armas pesadas, al retumbar de mosquetes y a los disparos cercanos, pero jamás había estado bajo un fuego tan intenso como ese día. Desde la derecha, desde la izquierda y adelante, nos llovían disparos. Muchos valientes cayeron, muchos caballos rodaron, arrojando al suelo a sus jinetes. Muchos caballos sin jinete abandonaron, espantados, las filas, para luego, aterrados al sentirse solos sin una mano que los condujera, ir a apretujarse entre sus antiguos compañeros, para galopar con ellos a la carga. Por espantoso que era aquello, nadie se detuvo, nadie retrocedió. A cada instante disminuían las filas, pero al caer nuestros camaradas, nosotros nos apresurábamos para reunir a los demás. En lugar de vacilar, galopamos cada vez con mayor rapidez a medida que nos aproximábamos al cañón, todo envuelto en humo blanco a través del cual resplandecía rojo fuego. Mi amo, mi querido amo, alentaba a sus camaradas, con el brazo derecho en alto, cuando una de esas balas silbó junto a mi cabeza y lo golpeó. Lo sentí tambalearse por el impacto, aunque sin lanzar un grito. Procuré contenerme, pero él dejó caer la espada, soltó la rienda y, deslizándose por detrás de la montura, cayó por tierra. Los demás jinetes pasaron a nuestro lado como una exhalación, y el ímpetu de su arremetida me alejó del sitio donde él había caído. Yo quería conservar mi sitio a su lado, no abandonarlo bajo las patas de los caballos, pero fue en vano. Entonces, sin amo mi amigo, quedé solo en aquel gran campo de matanza. Me dominó el miedo y temblé como nunca había temblado. También yo, como había visto hacer a otros caballos, intenté unirme a las filas y galopar junto a los demás, pero las espadas de los soldados me alejaron. En ese preciso instante, un soldado que acababa de perder su caballo me sujetó por la brida y me montó, y con este nuevo amo avancé otra vez. Pero nuestra brava compañía fue cruelmente derrotada, y los que quedaban vivos tras la fiera batalla por los cañones regresaron galopando por el mismo terreno. Algunos caballos estaban tan malheridos, que la pérdida de sangre apenas les permitía moverse, otros nobles animales procuraban arrastrarse en tres patas, mientras otros se esforzaban por levantarse sobre sus patas traseras, ya que las descargas les habían destrozado las delanteras. Jamás olvidaré sus gemidos lastimeros, ni las miradas implorantes que lanzaban a los que, al escapar, pasaban a su lado abandonándolos a su sino. Después de la batalla recogieron a los hombres heridos y enterraron a los muertos. ¿Y los caballos heridos?
Pregunté, ¿los abandonaron para morir? No, los veterinarios del ejército recorrieron el terreno con sus pistolas, matando a todos los que estaban arruinados. Llevaron de vuelta algunos cuyas heridas eran leves, y los curaron, pero la mayoría de esos nobles y animosos animales que salieron aquella mañana, jamás volvieron. De nuestros establos, apenas si regresó uno cada 4. Nunca volví a ver a mi querido amo, y creo que cayó muerto de la montura. Jamás quise tanto a ningún otro amo. Participé en muchos otros combates, pero solo fui herido una vez, y no de gravedad. Terminada la guerra, volví a Inglaterra, tan sano y fuerte como al partir. He oído que algunas personas hablan de la guerra como si fuera algo magnífico, observé. Pues será porque no la han visto nunca, replicó él. Sin duda es magnífica cuando no hay enemigo, sino solo ejercicios, desfiles y maniobras. Sí, entonces es muy lindo, pero cuando miles de hombres y caballos buenos y valerosos mueren o quedan inválidos para toda la vida, la cosa cambia de aspecto. ¿Sabes por qué peleaban? Inquirí. No, eso es más de lo que un caballo puede entender, pero los enemigos deben haber sido muy perversos para que se cruzara todo el mar con el solo fin de ir a matarlos. Nunca conocí hombre mejor que mi nuevo amo, bondadoso y amable, tan partidario de la justicia como John Manley, y de humor tan parejo y alegre que pocas personas lograban provocarlo a una disputa. Era muy aficionado a componer cancioncitas que cantaba para sí, de las cuales su favorita era esta. Vengan, padre y madre, hermana y hermano, vengan todos, manos a la obra y a ayudarse los unos a los otros. Y así lo hacían. Harry era tan hábil para las tareas del establo como un muchacho mucho mayor, y siempre estaba dispuesto a hacer lo que podía. Pally y Dolly, por su parte, solían ir por la mañana a ayudar con la berlina, a cepillar y sacudir los cojines y fregar los vidrios, mientras Jerry nos aseaba en el patio y Harry limpiaba los arneses. Reían y bromeaban mucho entre ellas, lo cual nos animaba a Capitán y a mí mucho más que si hubiéramos oído regaños y palabrotas. Siempre se levantaban temprano, pues Jerry solía decir, quien por la mañana desperdicie minutos, durante el día no los recobrará. Por más que se apresure los perdió para siempre jamás. Un día, 2 jóvenes de aspecto alocado salieron de una taberna cercana a la parada y llamaron a Jerry. A ver, cochero, despabilate, porque se nos ha hecho tarde, acelera, ¿sabes? Y llévanos a la estación Victoria a tiempo para tomar el tren de la 1. Recibirás un chelín de más. Caballeros, los llevaré a la velocidad habitual, pues no hay chelín que compense acelerar así. Larry, cuyo coche se encontraba junto al nuestro, abrió de un tirón la portezuela, diciendo: Yo soy la persona que buscan, caballeros. Tomen mi coche, mi caballo los hará llegar a tiempo. Su conciencia no le permite ir más rápido que al trote de perro, agregó, con un guiño en dirección a Jerry, y, dando un fuerte latigazo a su cansado caballo, partió a la mayor velocidad posible. Jerry me palmeó el pescuezo, mientras me decía: No, Jack, ningún chelín pagaría esa clase de cosas, ¿verdad, viejo? Aunque se oponía firmemente a acelerar para complacer a gente descuidada, Jerry siempre conducía a buena velocidad, y no era contrario a darse prisa con tal de saber el motivo. Recuerdo bien una mañana en que esperábamos clientes en la parada, cuando un joven que llevaba un pesado bolso resbaló en una cáscara de naranja y cayó con gran violencia. Jerry fue el primero en correr a su lado y levantarlo. El joven parecía muy atontado, y al ser conducido a una tienda cercana, caminaba como si estuviera muy dolorido. Jerry, por supuesto, volvió a la parada, pero unos 10 minutos más tarde lo llamó uno de los tenderos, de modo que se acercó. ¿Puede llevarme al ferrocarril del sudeste? Rogó el joven. Me temo que esta desgraciada caída me haya retrasado, pero es de importancia primordial que no pierda el tren de las 12. Si logra conducirme allá a tiempo, se lo agradeceré muchísimo, y con gusto le pagaré tarifa extra. Haré cuanto pueda, si usted se siente bien, señor, declaró Jerry, pues el desconocido estaba muy pálido y parecía enfermo. Tengo que ir, insistió este. Por favor, abra la portezuela, y no perdamos tiempo. En un segundo Jerry subió al pescante, y agitó las riendas mientras me decía: Vamos, mi buen Jack. Ahora les mostraremos cómo sabemos correr, con tal de que haya un motivo. Siempre resulta difícil conducir rápido por la ciudad en pleno día, cuando es más denso el tránsito de vehículos por las calles.
Sin embargo, hicimos cuanto pudimos, y es maravilloso lo que son capaces de hacer un buen conductor y un buen caballo cuando se entienden y llevan el mismo propósito. Yo tenía muy buena boca, vale decir, que podía ser conducido mediante levísimos toques de rienda, lo cual es una gran cosa en Londres, entre carruajes, ómnibus, carretas, coches de plaza y carretones que circulan a paso de hombre, unos para un lado, otros para otro, unos lentamente, otros procurando pasarlos. Ómnibus que se detienen de pronto cada pocos minutos para permitir el ascenso de un pasajero, obligando al caballo que va detrás a detenerse también, o a adelantárseles, a veces intenta uno pasar, pero en ese preciso momento alguna otra cosa se precipita por la estrecha abertura, y hay que seguir detrás del ómnibus. Al rato cree uno ver una oportunidad, y se las arregla para avanzar, pasando tan cerca de las ruedas de cada lado, que al desviarse un centímetro más las rozaría. Bueno, así sigue uno un rato, pero no tarda en hallarse en una larga fila de carretas y carruajes, todos obligados a andar al paso. Jerry y yo estábamos acostumbrados al tránsito más denso, y nadie nos superaba en cuanto a pasar cuando estábamos decididos a hacerlo. Yo era rápido y audaz, y podía confiar siempre en mi conductor. Jerry era tan veloz como paciente, y podía confiar en su caballo, lo cual es también una gran cosa. Pocas veces empleaba el látigo. Con la voz y con chasquiditos de lengua me indicaba cuando debía apresurar el paso, y con la rienda cuando debía reanudar la marcha, de modo que no hacían falta latigazos. Aunque aquel día las calles se encontraban colmadas, las recorrimos a bastante buena velocidad hasta llegar al fondo de Cheapside, donde hubo un taponamiento que duró 3 o 4 minutos. Nuestro pasajero sacó la cabeza para decir, inquieto: tal vez sea mejor que baje y siga a pie. Si esto sigue así, no llegaré nunca. Haré cuanto sea posible, señor, repuso Jerry. Creo que llegaremos a tiempo. Este taponamiento no puede durar mucho más, y su equipaje es demasiado pesado para que lo lleve. En ese preciso momento se puso en marcha la carreta que teníamos delante, y entonces tuvimos un golpe de suerte. Seguimos entrando y saliendo, a la mayor velocidad posible para un caballo, y por una de esas casualidades, pudimos cruzar el puente de Londres sin dificultad, pues toda una fila de coches de plaza y carruajes iba para el mismo lado al trote rápido, acaso para alcanzar aquel mismo tren. Como quiera que sea, llegamos con muchos otros a la estación cuando el gran reloj indicaba las 12 menos 8 minutos. Gracias a Dios, hemos llegado a tiempo, exclamó el joven, y también gracias a usted, amigo mío, y a su buen caballo. Me ha hecho un favor que no se puede pagar con ningún dinero. Tome esta media corona de más. No, señor, se lo agradezco. Me alegro mucho de que hayamos llegado a tiempo, pero ahora no se retrase, está sonando la campana. A ver, mozo de cuerda, lleve el equipaje de este caballero, el tren de las 12, que va a Dover, eso es, y, sin esperar una palabra más, Jerry me hizo virar para dejar sitio a otras berlinas que llegaban en el último instante y apartarme a un lado hasta que pasaran todas. Me alegro tanto, repetía, me alegro tanto. Pobre joven. Vaya a saber por qué estaba tan inquieto. Cuando regresamos a la fila, Jerry fue objeto de muchas burlas y risas por conducir deprisa hasta la estación por una paga adicional, según decían, y todo contra sus principios. Le preguntaron cuánto había ganado. Mucho más de lo que suelo recibir, repuso él, con expresión socarrona. Lo que me dio me mantendrá el ánimo durante varios días. Mentiras, dijo uno. Es un farsante, agregó otro, nos predica a nosotros y después hace lo mismo. Óiganme bien, compañeros. Continuó Jerry, ese caballero me ofreció media corona de más, pero no la acepté. Fue paga suficiente para mí ver cómo se alegraba de alcanzar ese tren, y si a Jack y a mí se nos ocurre dar una carrera de vez en cuando por puro gusto, es asunto nuestro, y no de ustedes. Pues nunca serás rico, comentó Larry. Es muy probable, admitió mi amo, pero no creo ser menos feliz por eso. He leído muchas veces los 10 mandamientos y jamás vi ninguno que dijera, serás rico. Además, en el Nuevo Testamento se dicen muchas cosas curiosas sobre los ricos que, francamente, me incomodarían si fuera uno de ellos. Mirándonos por sobre el hombro, desde lo alto de su coche, el patrón Grant intervino. Si alguna vez te haces rico, Jerry, será porque lo mereces, y no recibirás ninguna maldición junto con tu fortuna. En cuanto a ti, Larry, morirás pobre, porque gastas demasiado en látigos. Y bien, ¿qué puedo hacer si mi caballo no marcha?, protestó Larry. Jamás te tomas la molestia de comprobar si marcha o no sin él, siempre agitas el látigo como si tuvieras el baile de San Vito en el brazo, y si eso no te agota,
agota a tu caballo. Tú sabes que siempre estás cambiando de caballos, ¿y por qué? Porque nunca les das descanso ni aliento. Es que nunca tuve suerte, no más, insistió Larry. Ni la tendrás, agregó el patrón, la suerte es muy exigente en cuanto a compañía, y suele preferir a quienes tienen sentido común y buen corazón. Esa, por lo menos, es mi experiencia.